Bienvenidos a Cali Hoy Crónicas, el programa que descubre las historias urbanas de la sucursal del cielo. En la primera crónica de hoy les tenemos la historia de 3 venezolanos que ya llevan un tiempo viviendo aquí en Colombia y que nos contarán qué los motivó a venirse de su país y cómo es su situación aquí en el nuestro. Veámosla. Esa frontera queda cerrada, pues, hasta nuevo aviso, hasta que regularicemos nuestra vida económica, social, hasta que capturemos a los asesinos. Queda cerrada esa frontera. Ya anunciaremos el término, por eso es que yo quisiera, como le dije a la canciller Delcy Rodríguez, que esa reunión se hiciera lo más pronto posible. El pasado 19 de agosto, el presidente venezolano Nicolás Maduro ordenó cerrar todas las entradas de las fronteras colombo-venezolanas, afirmando que de esa forma frenaría la violencia y el contrabando que por años se ha dado en estos lugares. El gobierno colombiano y los colombianos en general tomaron esta decisión como agresiva y fuera de contexto. Los enfrentamientos, tanto orales como físicos, no se hicieron esperar. Mientras las FAM, Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sacaba de forma violenta a los colombianos que no tenían documentos venezolanos, Maduro tiraba uno que otro comentario absurdo. Y aquí en Colombia, el gobierno convertía a los colombianos en las víctimas de una guerra inventada por la cabeza del señor Nicolás. Debido a esta emergencia social o socialista, miles de colombianos que vivían muy bien acomodados en Venezuela durante muchos años tuvieron que regresar a Colombia a rehacer sus vidas. Pero el drama de esos colombianos que, al fin y al cabo, regresaban a su patria no se compara con el de los venezolanos que desde hace casi 10 años han tenido que emigrar de su país por no estar de acuerdo con esa falsa revolución que se inventó Fidel Castro por allá en los años 50 y que llegó a Venezuela de la mano del fallecido Hugo Chávez. En lo que va de este 2015, 183.000 venezolanos han llegado al país, pero desde 2005 Colombia se ha convertido en el refugio de quienes, como Milton Bustamante, quieren vivir en un lugar en donde se sientan libres. Cuando yo llegué aquí era chévere al principio, pero ya después como al año yo me quería regresar de nuevo. No sé, porque me hacían falta muchas cosas, lo que era mis amistades, la comida, qué sé yo, la música, muchas cosas que a uno lo identifican, eso era lo que me hacía falta. Pero cuando yo regresé a los 4 años, ya nada era lo mismo. Yo regresé y al mes de estar allá, yo dije que ya no era... O sea, ya lo que yo había vivido allá, ya había quedado ahí, ya tenía que volver a salir. Milton Bustamante llegó a Colombia en 2005, junto a su madre, que es colombiana y que había vivido en Venezuela por más de 20 años, y quien, después de estallar la crisis social, se quedó sin empleo. Al llegar a Palmira, ciudad donde vive, Milton tardó 3 años en acostumbrarse a su nueva vida, lejos de sus amigos y de sus costumbres. Pero volver a Venezuela en unas vacaciones lo convenció de que su país ya no era lo que él recordaba de su niñez. Pasan 3 años y yo regreso, cuando en esos 3 años ya la cosa estaba muy fea. Yo voy y la mañana, yo llegué a unas 10 de la mañana a la casa de mis familiares y a la mañana siguiente yo tenía que ir a hacer, ella me invita a hacer cola para comprar leche. Y eso es muy triste. Vamos al lugar, al supermercado donde supuestamente va a estar la leche y dicen, duramos como 4 horas haciendo cola y no había leche. Nos tuvimos que ir a la fábrica donde hacen la leche y eso se formó una pelea bravísima, tampoco había. Nos fuimos para la casa y ya como al día siguiente
volvimos a hacer cola como 6 horas también, pero solamente para agarrar 2 bolsas de leche y 1 kilo de arroz, más nada. Francisca Romano lleva en Cali 2 años. Decidió migrar de Valencia a la capital bayuna buscando reencontrarse con su hijo, que había decidido viajar a Cali a estudiar después de ser víctima de la extrema delincuencia que se vive en el país vecino. Dejar a sus padres y amigos allá en medio de la crisis social no fue una decisión fácil para Francisca, pero la calidad de los caleños y la acogida que le ha dado la ciudad ha mitigado su dolor de patria. Yo en el 2008 conozco Cali desde el punto de vista turístico y vinimos con mi hijo a conocer Quito, a conocer Bogotá, a conocer Cali, y aquí nos encantó tanto, y la familia que nos acogió, una familia encantadora, una familia con muchos hermanos, nos hizo sentir realmente de la casa y nos sentimos parte de esa familia. Y tanto fue así que tuvimos que postergar el viaje una semana y nos quedamos 10 días más porque la disfrutamos muchísimo a Cali y las ferias. Y eso fue del 2008 al 2009. Mi hijo se transfiere acá a Cali en enero del 2010. Realmente fue un año después cuando se toma la decisión. Él comienza a estudiar, pues yo estoy desde Venezuela ayudándolo económicamente, pues hasta que llega a un punto de quiebre, donde ya la ayuda económica que yo pueda traer desde Venezuela es insuficiente. Y pues yo decido hacer un periodo de transición, de no dejar mi trabajo allá como profesional y tratar de buscar nuevos objetivos acá. Y ese periodo de transición para mí es el estudio. Entonces me vengo a estudiar a Cali. Francisca y su hijo se instalaron en Cali y comenzaron a formar una vida lejos de su país y de sus familiares, pero la lejanía no la ha desconectado del todo de lo que ocurre en Venezuela. Su patria le sigue doliendo. Cuando estamos fuera del país, mantenemos siempre contacto de todo lo que ocurre en Venezuela porque las redes sociales son nuestra fuente de información. Tal vez yo pienso que nosotros estando fuera de Venezuela hasta a veces conocemos más de lo que ocurre allá de lo que ellos realmente saben que ocurre. Entonces, ellos en Venezuela viven en una burbuja, viven aislados de toda la información que puede ocurrir. Por ejemplo, Valencia no sabe lo que ocurre en Puerto Ordaz no sabe lo que ocurre en la frontera. Nosotros aquí manejamos mucha más información. Entonces, tal vez nosotros abarcamos una información de manera que sabemos que la situación se ha deteriorado muchísimo cuando lo comparamos del momento en que salimos de Venezuela. El que está dentro de Venezuela pues se va adaptando, pero el estallido pues social que hemos visto últimamente en pantalla a nivel de todas las clases y todos los estratos sociales es evidente. Aquí tengo trabajo. Bueno, yo aquí terminé mi carrera profesional. Yo estudié los 5 años de carrera y la terminé aquí. Conseguí, al mes y medio de haberme graduado, conseguí trabajo, me pagan bien y puedo salir de la calle y no me da tanto temor como si estuviera allá. Esas son las comparaciones que yo puedo hacer. La presión social en cuanto a la política, que si tú hablas por decir así, del gobierno, se forma una pelea. Aquí no, o sea, tú puedes hablar de lo que tú quieres y no se forma tanta... O sea, el ambiente no es tan pesado como allá. Tanto Francisca como Milton coinciden en que la decisión de emigrar de su país fue la mejor. Cuando comparan su vida allá con la que llevan en Colombia, no pueden evitar sentir nostalgia y un poco de remordimiento por sentirse más en casa aquí que allá. Y es que la crisis social por la que pasa Venezuela ha hecho que los venezolanos migren a todas partes del mundo buscando patria en los lugares más inesperados. Después de comerciales, hablamos con la docente Raquel Puente, también venezolana, y quien tiene una visión muy amplia de la crisis social por la que pasa su país. Claro, pero no le he dicho nada porque yo hasta que no vea eso listo. Para lograr la universidad que todos queremos, transformación y buen gobierno.
Raquel Puente es una docente venezolana que decidió cambiar su residencia de Caracas a Cali buscando un mejor porvenir para ella y su familia. Ahora trabaja en la Universidad ICESI y aunque se encuentra tranquila y de cierta forma feliz, no puede negar que tomar la decisión de salir de su país no fue fácil. Mucha gente le pasa, y a mí me pasó en su momento cuando las cosas estaban todavía mejor. Imagínate, hace 6 años no pasaba, nadie se imaginaba que esto que está pasando en Venezuela iba a pasar. Y pasaba una cosa y yo decía, no, pero no va a pasar tal cosa. Y pasaba tal cosa y yo decía, no, pero esta otra cosa no va a pasar. Y pasaba y yo decía, pero me voy a acostumbrar y no me voy a poder ir. Entonces imagínate que yo le decía a mis amigos que yo me iba a buscar un matón, así tal cual, ¿no? Con el que iba a firmar un contrato en donde iba a poner, si pasa esto y esto, tú me vas a sacar a patadas de este país, porque yo no voy a ser capaz de irme. Porque es como que si uno se va acostumbrando y entonces acepta un poquito más, un poquito más, un poquito más, y va a llegar un momento en que no iba a ser capaz de irse, porque obviamente irse es muy difícil. Además, los venezolanos no tenemos ADN ni genes para irnos. En Venezuela nadie se iba, la gente venía y nosotros recibíamos inmigración. De hecho, mis padres son españoles, venidos después de la Segunda Guerra y de lo que pasaba allá. Y nosotros recibimos europeos, luego muchos colombianos, ecuatorianos, peruanos, un montón de gente. Y nosotros no sabíamos cómo era eso de irse, cómo se metía toda una vida en una maleta y tú te ibas para otro país. Eso no estaba en nuestra conciencia, en nuestro ADN. Eso es muy difícil. Y sobre todo para uno que ya tiene una cierta edad, tienes familia, tienes una vida hecha, una posición económica, un desarrollo profesional en un sitio, es una decisión muy difícil, muy difícil. Gracias a las redes sociales y a los noticieros nacionales se puede enterar de todo lo que ocurre en su país, de los grandes cambios que ha sufrido en los últimos 5 años y de las injusticias que se cometen. Uno se siente como culpable, ¿y qué hago yo aquí que no estoy haciendo nada por mi gente? ¿Sí me explico? Entonces, y además uno no tiene como ni derecho de decir nada porque ellos se pueden quejar porque están allá y se las están sufriendo, pero uno se tiene que quedar callado, ¿sí me explico? Entonces yo nunca me separé, al contrario, cuando me fui me uní más todavía, entonces ya yo sabía que era así. De hecho, esta última vez que fui, que te dije que fui ahorita en febrero, fue muy doloroso para mí porque yo fui a recoger el resto de las cosas que me quedaban en el apartamento para terminar a ver si se podía alquilar alguna compañía extranjera, lo que sea, y yo regalé un montón de cosas y yo no podía traerme esas cosas y fue una labor como muy dura porque fue terminar de cortar ese cordón umbilical y regalar un montón de cosas, pero además escuchar a todos mis amigos y a cuánta gente me encontraba quejarse. Qué bueno que te fuiste, qué suerte tienes, aquí pasa esto, aquí pasa... Y yo, por supuesto, calladita. Entonces yo me sentí como... ¿Tú te acuerdas de aquella película que estaba el negrito, aquel grandotote que se tragaba la maldad de los demás y hacía milagros? Yo me sentí así. Cuando yo llegué aquí, el domingo en la noche, aquí a Cali, llegué a mi casa con mi esposo, yo lloré como 3 días. Porque yo tenía todo... O sea, yo había recogido como todo el dolor de toda la gente, de todo lo que me decía, porque yo qué les iba a decir. Bueno, pero yo también los extraño mucho, yo me acuerdo, porque además cuando uno se va, uno se acuerda de las cosas positivas, pero obviamente estás conectado a todo lo negativo que le pasa a ellos, entonces era una cosa muy difícil. Raquel, Milton y Francisca son 3 de los muchos venezolanos que han tenido que salir de su país buscando ser libres y tener un futuro mejor. Pero como todo hijo pródigo, anhelan poder volver a su hogar, aunque ese anhelo sea un tanto utópico. Aquí en Colombia se sienten como en casa. Uno siempre quiere regresar a su país de origen. Yo tengo un familiar que dice que uno es como las tortugas. Uno donde nace vuelve a morir, ¿no? Si todo cambiara, sí. Pero por ahí no... Yo tengo 25. De pronto en la vejez, irme y quedarme allá. Pero por los momentos no, porque ya tengo otros planes que son para desarrollarlos aquí. Pero de irme en este momento a quedarme, no, de paseo iría las veces que quisiera, pero a quedarme del todo no, por los momentos no. Pero el mejor de los escenarios posibles, como dicen los economistas, es que las próximas elecciones gane la oposición. Suponte que sea así. Van a venir 5 años que van a ser peores que los que están ahora, porque obviamente hay que tomar las medidas que hay que tomar que este señor no está tomando. Entonces se va a poner peor no solamente la parte económica, sino cómo manejar todo lo social de gente que está acostumbrada a que le regalen, a que los de la oposición son malos y los buenos son ellos. Imagínate cómo manejas tú. En Venezuela la peor crisis, obviamente la económica es terrible porque estamos endeudados de aquí a 20 años.
Ya vendimos el petróleo a futuro, a los chinos, a los rusos, a todo el mundo. Pero la crisis es la sociedad, es el odio que hay entre nosotros. Entonces recuperar eso es muy difícil. Entonces los primeros 5 años van a ser terribles. Cuidado y si nos tumban el gobierno y la oposición en los primeros 5 años, ¿sí me explico? Y luego faltarán por lo menos 15 más para que más o menos veamos la luz. Sección Panorama, con el patrocinio de Crecer en Familia. Pon tu fuerza en la unión familiar. El programa de comunicación social de la Universidad de Santiago de Cali, junto a la Cruz Roja, realizaron el conversatorio Siglo XXI, que en esta ocasión tuvo como ponentes al comunicador del Comité Internacional de la Cruz Roja, Santiago Giraldo, y a la delegada de detención, Ana Lechinskaya. Nosotros vamos a las cárceles para monitorear las condiciones de detención, el trato, las relaciones familiares que mantienen los internos con sus parientes, y también el respeto por las garantías judiciales. El conversatorio sirvió para explicar las diferentes actividades que el Comité Internacional de la Cruz Roja lleva a cabo alrededor del mundo y cómo esta organización se diferencia de las demás, ya que encaja en los diferentes contextos sociales, religiosos y políticos. Ha sido una experiencia muy interesante porque desde el área de comunicación del Comité Internacional de la Cruz Roja no teníamos mucho contacto con el área de detención, con el departamento de detención. Siempre estábamos centrados en otras consecuencias humanitarias del conflicto. Al final, los asistentes fueron testigos de la presentación del más reciente proyecto llamado Humanos Adentro y Afuera, cuyos beneficiados son los reclusos de las diferentes cárceles del país. En la Universidad Santiago de Cali se inauguraron los nuevos laboratorios de odontología. Estos cuentan con la mejor tecnología de simulación, lo que les permite a los alumnos tener una óptima preparación antes de vincularse a la vida laboral. Es un concepto a nivel mundial en donde por metodología de enseñanza nuestros estudiantes de odontología deben aprender en una primera instancia en todos estos fantomas de simulación, todo el proceso de odontología antes de pasar a atender pacientes en vivo en las clínicas odontológicas. Con una inversión cercana a los 450 millones de pesos, los nuevos espacios cuentan con más de 50 cabezas de simulación, 2 televisores LED de 50 pulgadas, 118 sillas nuevas y modelos de simulación dental en cada área de especialidad odontológica, con el fin de que los docentes observen el progreso de sus estudiantes. Estamos muy contentos con los nuevos laboratorios que nos presenta la universidad. Yo que tuve la oportunidad de verlos anteriormente, puedo decir que están muy bien equipados, hay mucho más espacio para que podamos realizar nuestras actividades. Antes no contábamos con los simuladores que nos permiten hacer mucho mejor el tratamiento, ya que nos simulan el paciente realmente. Con esta inversión, el programa de odontología se convierte en el único a nivel nacional con un laboratorio de tal magnitud y hace que cada día la calidad educativa crezca, logrando de esta manera que la universidad continúe por el camino de la transformación y el buen gobierno. Hernando Gutiérrez tiene 93 años y desde hace aproximadamente 60 realiza increíbles prodigios con sus manos. Don Hernando, más conocido como El Chato, se levanta todos los días a las 5 de la mañana para atender a decenas de personas que diariamente llegan hasta su hogar buscando una solución a diversas condiciones de salud.
Abrila. Cerrala. Esto es mucho berraco, ahí sí te dolió como un berraco. Abrila. Volteala por detrás de tu cabeza, volteala. Cerrala y subila. Eso, ahí salió. Mi padre se hizo baba. Y arreglaba gente, arreglaba animales. Entonces, a mí me dio por sobar. Por arreglar a la gente como yo veía a mi papá. Entonces, aprendí a aliviar. Chato no fue a una escuela de medicina ni tuvo tutor que le enseñara sobre reflexología. Fue su vocación de servir a la comunidad lo que lo motivó primero a aprender a leer a sus 24 años, para después sumergirse en los libros tradicionales que le han dado el conocimiento con el que hoy cuenta. La reflexología es una cosa que es muy antigua, son 5.000 años antes de Cristo, dicen, ¿no? Pero entonces casi nadie la usaba sino los tártaros, y a nosotros nos dicen de que es que fueron los chinos, y no fueron los chinos, fueron los tártaros, los que curaban con la reflexología. Y yo sí creo que son ellos, porque ¿sabe qué? Que usted se propone y usted lo aprende. Y lo aprende fácil. Porque no es sino ponerle sentido. Este hombre que a sus 93 años se ve firme como un roble es una muestra de la entrega incondicional y desinteresada, pues no cobra absolutamente nada por sus servicios. Lo que recibe es voluntad de quienes han visto sanidad en sus masajes. Ahí te liberaste de todas las dolencias. Hacerle duro, trotar. ¿Ah? ¿Te alivió, sí o no? Qué chévere. Bueno, de eso se trata. No, nunca cobro, es voluntad de la persona. Si usted va y monta un consultorio y cobra, usted no está haciendo nada, porque usted ya va a eso, por esto, usted no va por ayudar a nadie. Que hay mucha gente que necesita de los servicios de uno y no tiene con qué pagar, es ahí donde tiene que ver uno. Unos pagan por otros. Hay gente que adinera muy bien y otros que no tienen, que me toca a veces sacar del bolsillo y darles para el pasaje o para la droga. Me ha tocado. La reflexología, según cuenta Chato, es un arte milenario traído por los bárbaros a nuestras tierras para la curación de sus tribus. Después de comerciales, el médico especialista en medicina alternativa y tradicional china explicará de qué se trata la reflexología y cuáles son los beneficios que tiene para la humanidad. Ya regresamos. La reflexología está indicada para todo tipo de personas que sufren algún tipo de dolencia física y consiste en ubicar puntos específicos en manos, pies y cabeza donde se reflejan todos los órganos del cuerpo. Bueno, la reflexología es una de las herramientas terapéuticas, llamémosle así, herramienta terapéutica que se ajusta muy bien a los pacientes. Y su nombre lo dice, reflexología, pues viene de reflejo, ¿no? Reflejo, todo es un reflejo. Los mismos síntomas que una persona pueda tener, que le duele un pie, que se le sube la presión, que se le sube el azúcar, todos estos signos o síntomas es un reflejo de algo que está sucediendo internamente. Y se va a manifestar ese reflejo en una parte específica del organismo. Algunas molestias de salud por las que más es consultada la reflexología son problemas digestivos, dolores de espalda, insomnios, artritis, lesiones deportivas y fuertes dolores de cabeza. Todo esto con resultados positivos en los pacientes tratados. Educación sí, claro que sí, pues habría que conocer el origen, de dónde viene, por qué razón y mediante cómo lo podemos hacer, ¿no? Dónde se debería hacer la presión, cómo se debe trabajar. No necesariamente tiene que ser una persona médica. Hay de hecho muchas personas que
en su vida son muy sensibles, ¿no? Han sido muy sensibles y tienen esa vocación de servicio, esa vocación de sanación. Seguramente hemos escuchado personas incluso que tienen como ese don de sanar con las manos. Digamos que es un acto de vocación. La evidente crisis que enfrenta la mayoría de EPS del país ha motivado a las personas a buscar soluciones alternativas para su salud, refugiándose en prácticas ancestrales como la acupuntura, la medicina homeopática y la reflexología. Toda persona que tenga cualquier situación, llamémosle en este caso pues enfermedades, para que le entendamos, es susceptible de ser tratada con reflexología. Es decir, no es que entonces la que tiene presión alta, entonces le hacemos aquí, la que tiene azúcar alta le hacemos acá. No hay un patrón así determinado, no hay un esquema fijo de tratamiento, algo rígido, no es algo muy amplio, depende de la historia de vida de cada persona. Aunque Carlos Alberto y Chato aprendieron de este arte de formas diferentes, ambos concuerdan en una opinión, y es que más allá del conocimiento científico, se requiere un don especial y la fe de quienes son tratados para que la reflexología obre poderosamente en la vida de las personas.